Bien, señoras y señores, gracias por mantener la sintonía con estas imágenes del amanecer en Santo Domingo, Distrito Nacional. Recibimos al doctor Rafael Gotró en este miércoles 28 de junio del año 2017, cita con el doctor Gotró. Para nosotros es un grato placer recibirle ya por 6 años, 7 años. 7 años. Que tenemos, como dice usted, para la gracia de Dios. Para la gloria de Dios, inmediatamente pues invocamos la bendición de nuestro Señor Jesús para todos y cada uno de los hogares que están con nosotros a partir de este momento y pedirle su bendición a todos y cada uno de los televidentes que nos honran, tanto aquí como sobre todo la diáspora que vive fuera del país que te sigue. Tú eres un hombre famoso donde quiera que yo llego. Salúdeme a Domingo. Al lado suyo. Al ya lado ya el nombre mío lo asocian al suyo. Mira, Domingo, yo quiero dedicar el programa de hoy, casi nunca lo hacemos así, dedicar el programa de hoy a la trascendencia que tú dijiste ahorita en la introducción del tema cuando estaba en el panel con Percio y con Ana Mercy, de dedicar el programa a los sobrevivientes de cáncer de colon. Y el mensaje más importante que queremos darle a la población en el día de hoy, que presten atención, porque el cáncer colorectal, como muy bien tú dijiste, es la segunda causa de muerte por cáncer en los Estados Unidos. Era la cuarta causa de cáncer por muerte y ha subido a la segunda. De manera que es una enfermedad que cobra 700,000 muertes al año a nivel mundial y que es una enfermedad que, si se previene, que va a ser el objetivo de nuestro espacio, puede ser curable siempre y cuando actuemos a tiempo. Exactamente, un diagnóstico a tiempo permite erradicarlo por completo. Así que esa es la información que nosotros queremos llevar a todos ustedes, la información de la prevención. Así que ponga atención, que vamos a comenzar de inmediato definiendo qué es el colon, qué es el recto, para que entonces la gente pueda ya entender cuando usted llegue a la parte. Tenemos una de tus admiradoras y nuestra también, que nos merece mucho cariño y afecto y que anoche me escribió, que es doña Cosette de Betances, que es la suegra de Percio, que es paciente nuestra y es una dama exquisita, una mujer que siempre tiene una actividad social con amigas, se junta con amigas. O sea, ¿cómo se puede llegar a ser un adulto mayor divirtiéndose en una forma tan... Una señora encantadora, es la madre de la esposa de Percio, que también se llama Cosette. Pues, así que mi saludo a ella de parte tuya y mía. Y también permítame entonces dedicárselo, aunque no tomé su nombre, la madre de una laboratorista acá del laboratorio de referencias médicas, que me dice que es una asidua televidente de nuestro programa. Así que un gran abrazo para ella. Ella sabe quién es. Yo no tomé el nombre, pero ella sabe a quién me refiero, porque ella obliga a que su hija vea el programa regularmente para que entonces le vaya explicando a ella de alguna de esas dolencias que nosotros tratamos el primer y último miércoles de cada mes. Con mucho gusto. Pues ya, iniciemos, y sobre todo que usted está en borde de irse a descansar merecidamente. Así es. Vamos a comenzar definiendo entonces qué es el colon, qué es el recto, para que entonces luego pasemos a ver cuáles son las causas que provocan esta enfermedad, que ya, como habíamos dicho, prevenida a tiempo, con informaciones a tiempo, tratada a tiempo, puede ser curada totalmente. Tal como brillantemente expuso mi querido amigo y colega Domingo del Pilar en el aspecto de la forma en que no queremos llevar alarma a la población y dedicar nuestro respeto y admiración a los sobrevivientes de cáncer, que los hay cantidad en República Dominicana. Reiteramos que es una enfermedad que cobra cerca de 700,000 víctimas al año. En primer lugar, el colon es la parte final del intestino grueso, pero es la parte final del tracto gastrointestinal, que se inicia en la boca, sigue con el esófago, entra al estómago, donde la comida permanece aproximadamente 2 horas mezclada con los jugos gástricos y con las enzimas que nos provienen de la bilis a través de la vesícula biliar, el que no está colecistectomizado, y de la secreción exócrina del páncreas, fundamental para esa primera etapa de la digestión de los alimentos. Posteriormente, una o 2 horas, hora y media o 2 horas después, los alimentos comienzan a transcurrir a través de un orificio denominado el píloro duodenal, de donde se inicia inmediatamente el intestino delgado, que mide de 6 a 8 metros y que se divide en yeyuno e ilion terminal. Mide 6 a 8 metros. En ese trayecto, todos los nutrientes del organismo son absorbidos y son distribuidos a las diferentes partes para lo que es
la manutención normal de un organismo en condiciones normales. Finalmente, a través de la válvula ileocecal que la vemos en pantalla con una excelente imagen que nos pone Carlos y su equipo de soporte, e inmediatamente estamos viendo el origen de cómo se inicia un cáncer colorectal. Y vamos a dividir inmediatamente, una vez pasa la comida a través del intestino, al llegar a la válvula ileocecal, penetra a ese importante y final órgano del tracto digestivo que se denomina el colon o el final del tracto gastrointestinal. Estamos mirando que el principio del colon se inicia con esa tripita que no tiene ninguna función anatómica, denominada el apéndice vermicular, e inmediatamente está el ciego, que es el inicio del intestino grueso. Vamos a tener el colon ascendente, que usted lo ve en rojo en su pantalla, el ángulo hepático, porque detrás y en la parte superior, debajo del reborde costal, descansa la parte inferior del hígado. El hígado no es palpable. Cuando en un examen semiológico el médico palpa el hígado, siente el hígado, significa que hay una patología que debe ser investigada, porque el hígado no debe pasar del reborde costal. O sea, el hígado, el percutor, a base de percusión y de timpanismo y matidez, pues podemos ver cuál es la parte superior del hígado y cuál es la parte inferior. Por eso se denomina ángulo hepático, seguido de un trayecto que va desde la parte derecha hasta la parte izquierda de todo nuestro abdomen, o la barriga, como le llama el pueblo popularmente, para llegar a la parte que está a la derecha de su televisión, que es el ángulo esplénico. Y se denomina ángulo esplénico porque detrás está el vaso, un órgano fundamental en el proceso de coagulación y de producción sanguínea en todo lo que significa el organismo. Seguido en esa parte naranja por el colon descendente, la parte morada es la parte ya final del intestino grueso, que se denomina sigmoide, y la ampolla rectal es donde van a reposar los desechos o materia fecal, esperando el estímulo que nos va a mandar el cerebro para que la ampolla rectal avise que quiere el intestino descargar la materia fecal que está acumulada en esa parte verde, que se nos denomina una imagen muy ilustrativa para nuestros amables televidentes, para que sepan cuál es el final de nuestro tracto digestivo. Esa última parte que está en verde es el lugar a donde ese trayecto, que va a comenzar en el ciego y que va a transcurrir a través de ondas peristálticas, va a llegar a la ampolla rectal, donde esperaremos el aviso que el intestino va a recibir del cerebro, que es que nos va a decir, tenemos deseos de evacuar. ¿Qué función tiene el intestino grueso o colon? El intestino grueso va a recolectar todo lo que ya el intestino delgado no necesita para su absorción, y una vez terminado ese gran milagro de la naturaleza y de un ser supremo como es Dios, que ha creado el hombre a su imagen y semejanza, y yo te pongo el ejemplo para los no creyentes. Tú vas a tu oficina y le das a una computadora un botón y te sale todo lo que estamos conversando aquí. Eso no significa que tú seas médico, pero te aumenta tus conocimientos. Ahora, esa computadora que tiene un disco duro fue manipulada, ejecutada y realizada por unas manos humanas. Imagínate el organismo, que es un organismo perfecto y donde cada función del organismo tiene una repercusión en todo lo que nosotros significa la parte fisiológica. Lo fisiológico es lo normal, lo patológico es lo anormal. La parte del colon que va a recibir ese desecho, ¿qué función tiene el intestino grueso? Absorber la cantidad de líquidos que ya el organismo entra para su desecho, y absorber dentro de esos líquidos todo lo que significan los electrolitos, las sales, y de ahí que viene la causa fundamental de una afección que vamos a tratar muy próximamente, que no es una enfermedad, pero que es un signo que de cada 10 personas afecta a 8, que es el estreñimiento. Cuando la persona no ingiere líquidos, las ondas peristálticas son más lentas, el traslado de ese desecho es mucho más lenta, y la acumulación por falta de absorción, porque debemos ingerir entre 8 o 10 vasos de agua al día, y tú puedes conversar con cualquier persona estreñida
y te dice yo me tomo 1 o 2 vasos o yo no tomo agua. Esa es la etiología del estreñimiento que manejaremos en una forma más amplia en un próximo programa. Ahora bien, ¿qué es el cáncer en principio general antes de hablar de un órgano tan importante y tan afectado que representa la segunda causa de muerte por cáncer en los países desarrollados como los Estados Unidos, por ejemplo? Y digo los países desarrollados porque aquí carecemos todavía de estadística, estamos trabajando en eso, pero es una de las pocas cosas que la medicina dominicana tiene que echar hacia adelante, porque no tenemos a nivel de tecnología y a nivel de profesionales capacitados nada que envidiarle, Domingo, y tú has visitado, bueno, con la amistad y la hermandad que hemos logrado, pues casi toda tu familia y todo tu entorno, pues acuden a nosotros cuando hay cualquier trastorno familiar para recomendar los diferentes especialistas, porque todo el mundo tiene en algún momento de su vida algún tipo de trastorno. Exacto. Y exactamente es importante la capacidad y la capacitación y la preparación y tecnología de los médicos dominicanos. Ahora bien, ¿qué es un cáncer? Un cáncer, el organismo, todos los órganos están formados por células que son microscópicas y que no podemos ver y que permanentemente se están renovando. Un desorden en esa producción excesivamente desorganizada de células es lo que denominamos una lesión maligna en cualquiera de los órganos que aparezca. En el cáncer colorectal, ¿por qué no le decimos cáncer de colon y le decimos cáncer colorectal? Porque como veremos en el trayecto de las preguntas que tú nos vas a hacer, tenemos que dividir el cáncer de colon, del colon derecho, que es totalmente diferente en cuanto a su presentación, en cuanto a su pronóstico y en cuanto a su evolución de lo que ocurre en el cáncer del colon izquierdo, que lo tuvimos mirando en pantalla, y de lo que ocurre en el recto, que en muchas oportunidades con un simple tacto rectal, que debe ser una rutina de cualquier persona que acuda a cualquier especialista, no necesariamente un gastroenterólogo, dentro de la rutina del examen físico debe incluirse un tacto rectal, porque hay una cosa que desde ahora quiero aclarar a los amables televidentes, Domingo, y es que desgraciadamente el cáncer colorectal actúa en una forma muy silente y sin ningún tipo de síntomas para llegar a esto. Ahí estamos mirando las diferentes etapas que puede ocurrir en un cáncer colorectal. Pero un cambio de todo lo que significa la estructura celular en cualquier parte del organismo es lo que denominamos cáncer. ¿Cuándo podemos o cómo se inicia? Lamentablemente, si no lo buscamos, no lo vamos a encontrar hasta que está avanzado. Ahora, ¿cómo inicia para el conocimiento de nuestros amables televidentes? ¿Qué pasa en la mucosa del colon para que los amables televidentes sepan cómo y cuál es el mecanismo del mismo? El cáncer colorectal va a iniciarse, como lo estamos mirando en la imagen número 1, va a iniciarse como una pequeña bolita del tamaño o más o menos, mucho más pequeñita, que está adherida a la mucosa, que se denomina pólipo. Los pólipos se dividen en dos partes, pero cuando lo vemos, el instrumentista, el endoscopista, ve un pólipo, pero no sabe qué tipo de pólipo es. Y el pólipo puede ser, hay que extirparlo, hay que tomarle biopsia y el patólogo nos va a dar el apellido. Yo siempre te digo, tú te llamas Domingo, pero hay cantidad de Domingo, ahora Domingo del Pilar eres tú. Entonces, el pólipo es el que estamos mirando en la pantalla, hay que extirparlo y el patólogo nos va a dar el apellido del pólipo. Generalmente los pólipos son, el reporte que nos va a dar el patólogo, o pólipo adenomatoso o pólipo hiperplásico. Los pólipos adenomatosos, cuando tenemos ese reporte, implica que debemos darle continuidad a ese paciente porque el pólipo adenomatoso tiene una mayor tendencia a convertirse en la malignidad. El pólipo hiperplásico, casi todos los que se presentan, como el que estuvimos mirando en pantalla, son pólipos benignos. Entonces, ese levantamiento en la pared o esa pequeña protuberancia, ese es el pólipo que en una colonoscopía, a veces es muy raro que sea solitario, casi siempre hay 2, 3 o 4. Eso implica que en ese momento ya esa mucosa está afectada en algo que al transcurrir de los años, por eso una colonoscopía negativa,
se puede repetir 5 o 10 años después. Entonces, ¿ya en ese momento da algún tipo de síntoma? ningún tipo, no, el cáncer avanzado, como vamos a ver ahora, muy raramente produce, sobre todo el del colon derecho, que es más ancho, los síntomas son más vagos. El cáncer colorectal puede producir síntomas, pero ya instalado, desgraciadamente, el tumor. Y en muchas oportunidades en un tacto, nosotros tenemos 6 centímetros, hasta 8 centímetros en un tacto rectal, colocando al paciente en una posición cómoda para que el médico pueda manipular. Pudiéramos sentir la tumoración a través de un tacto rectal, que vuelvo a reiterar que es parte rutinaria de un ginecólogo, de un internista, de un gastroenterólogo, de un cirujano. En un tacto rectal pudiéramos hacer un diagnóstico de un cáncer rectal incipiente. Pero la verificación se hace a través de la colonoscopia y la biopsia, correcto, que es la que determina. Que es lo que vamos a conversar. Entonces, ese pólipo solitario o esos pólipos solitarios que son extirpados en esa etapa, ese es el inicio del cáncer. Entonces, ¿qué manifestaciones clínicas puede producir? Y hay algo muy importante. En el reporte que nos va a dar el patólogo, nos vamos a dar cuenta e informar al paciente: usted tiene un pólipo hiperplástico que debe ser revisado entre 1 año a 3 años. Si es un pólipo adenomatoso, es el que tiene mayor tendencia hacia la malignidad. El pólipo hiperplástico, aunque son todos, en la gran mayoría, benignos, no implica que sea revisado el paciente 1 a 3 años después. Es importante hacer conocer que muchos de esos pólipos, que ya cuando comenzamos a tener sospecha, es cuando el pólipo tiene más de 1 centímetro, que eso lo podemos mirar. Acuérdate, recuerda que tú has visto un estudio de lo que es una colonoscopía, que aunque es una cámara que tiene una luz en la punta más fina que esta pluma, tiene una proyección a una pantalla de 50 pulgadas donde, dependiendo de la calidad del aparato, pues podemos magnificar la imagen y ver y detectarla en una forma muy cómoda, y es un diagnóstico muy preciso. Entonces, dentro de lo que es el pólipo hiperplástico, que es benigno, en el pólipo adenomatoso hay ya indicios en algunos casos que pueden producir malignidad. Antes de que usted pase a definir lo que son esas manifestaciones clínicas, y para que no tengamos que interrumpirlo, tenemos que ir a unos mensajes comerciales, pero antes de los mensajes, me imagino que hay una pregunta que se deben estar haciendo nuestros televidentes. El cáncer colorectal, ¿hay alguna edad predeterminada? ¿El sexo? En factores predisponentes lo vamos a conversar. Lo vamos a ver más adelante. Sí. Pues vamos ahora a unos mensajes comerciales y en breve retornamos en esta cita con el doctor Gotro. Al lado de ti, vecina, al lado de ti, mi hermano. Agente popular, al lado de ti. Al lado del frutero, al lado del colmadero, al lado del ferretero y donde pasa el pregonero. Tú pagas tu tarjeta al lado de tu gente y haces tu depósito al lado de ti. Y pagas tu préstamo al lado de todos. Tú pagas tus facturas al lado de ti. Visita un subagente popular al lado de ti. Popular, a tu lado siempre. El Nuevo Diario se renueva. Ahora, el periódico que solo dice la verdad viene en un diseño de lectura rápida y con más temas e informaciones para ti. El Nuevo Diario te muestra las cosas como son y con una diagramación y estilo de redacción de fácil lectura. Aprovecha tu tiempo. Lee El Nuevo Diario. Las cosas como son. Si tu bebé es prematuro,
Mucho ojo con la retinopatía de la prematuridad. Es una enfermedad de los ojos que puede afectar la visión de tu bebé. Cuanto más prematuro y bajo peso nace el niño, existen mucho más posibilidades de padecer la enfermedad. Si la retinopatía no es detectada a tiempo a través de un examen oftalmológico antes de la 4ª semana de nacido, puede producir complicaciones oculares, incluso la ceguera. En el mundo existen 60.000 niños ciegos por retinopatía de la prematuridad, de los cuales 25.000 viven en América Latina. Campaña de prevención de la ceguera por retinopatía del prematuro, con el aval de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados. Aeroambulancia, el más completo y avanzado servicio de ambulancia aérea en helicóptero en nuestro país, disponible 24 horas al día. Cuida de los tuyos, prepárate para cuando lo impensable suceda, afiliándote a Aeroambulancia, con sus planes desde 49 pesos mensuales. Afíliate a través de tu ARS o corredor de seguros o llamando a nuestro centro de atención al cliente 809-826-4100. Aeroambulancia, cuando los minutos cuentan. Lucir espectacular nunca fue tan importante como ahora. Todo lo que necesito lo tengo aquí, mi mejor opción. Calidad en cada uno de sus productos. Lo mejor es que puedo relajarme y sacar lo más bello de mí. Por estos resultados, mi confianza está puesta en las manos expertas de Salón Mechi. Gracias. ¿Qué es lo nuevo que ofrecerá Viva con la modernización de su estructura de redes? 4G con 4x4 traerá a los dominicanos la posibilidad de acceder a la más avanzada tecnología de Internet móvil disponible actualmente, mejorando de manera relevante la experiencia de usuario en términos de velocidad de descarga en el Internet y en general permitirá una calidad de navegación superior en todos los niveles. Para lograr estas velocidades máximas, los usuarios deberán contar con equipos que soporten la tecnología 4G 4x4. Experiméntalo próximamente. Somos la generación Viva. Si al comprar bienes o servicios sientes que te engañan, te incumplen la promesa y no entregan la calidad esperada, pide el libro de reclamaciones. En Proconsumidor trabajamos para garantizar tus derechos. Proconsumidor te escucha y actúa. Un mensaje del Ministerio de Industria y Comercio y MIPYMES y Proconsumidor. El jefe seguirá trabajando para que la situación salga a su favor. Quiero al ejército en las calles. Toque de queda. Si su oferta sigue en pie, acepto el empleo. Pero el terror de sus fuerzas militares no bastará para detener a todo el pueblo. Ven el informe. Señor presidente, no tenemos comunicación con los cuarteles. Cortaron las líneas telefónicas. Además, Susana se encargará de eliminar a los enemigos del gobierno con sus propias manos. El Chivo. No te pierdas ni un solo capítulo desde las 8 de la noche aquí en exclusiva por Telemicro. Se ve mejor. Bien, señoras y señores, gracias por continuar con nosotros aquí en esta cita con el doctor Gautreaux. Recordarles que el doctor, después de la 1:30 de la tarde, su secretaria recibe sus citas en el 809-412-5005, 412-5005, en el tercer piso del Centro Médico Dr. Yunen. Pero aquí, ahora, cualquier inquietud que usted quiera que él le responda,
Los muchachos van a mantener ahí el número del estudio 809-685-0504, 685-0504. Doctor, vamos a concluir entonces con lo que tiene que ver con el pólipo adenomatoso hiperplásico, las manifestaciones clínicas y los factores predisponentes en lo que nos llega alguna llamadita. Cómo no, fíjate, el pólipo adenomatoso, que es el que puede tener tendencia, y que quede bien claro en los amables televidentes, que es el inicio del cáncer de colon. El objetivo nuestro en el día de hoy es llevar la conciencia que cuando estamos detectando en cualquier persona un pólipo adenomatoso, estamos curando definitivamente un cáncer. Pero que ese paciente que se le detectó y se le extirpó un pólipo, es importante que la gente diga, ¿y cómo se extirpa un pólipo? Hay que rajar el vientre, como dicen popularmente, hay que hacer una cirugía. No hay que hacer cirugía. Esa etapa 0 de cáncer, que le vamos a dar las 4 etapas, esa etapa 0, con la extirpación del pólipo, ese paciente está curado de que ese cáncer incipiente siga creciendo. Pero se detecta cuando, doctor, en un chequeo rutinario. Un chequeo rutinario, porque no da ningún tipo de síntomas, como lo vamos a ver más a continuación. Ni siquiera el pólipo casi obstruyendo produce síntomas. Ya desgraciadamente, cuando se llega a la etapa 2, ya las cosas, es lo que quiero dejarle a la gente, que no debemos llegarlo como prevención. Entonces, y ahí lo estamos mirando en pantalla y lo vamos a ver más adelante. Entonces, cuando el pólipo adenomatoso es extirpado, o el pólipo hiperplásico, pero en este caso el adenomatoso, y tiene más de 1 centímetro, ya ese es un pólipo de cuidado que se debe evaluar bien todo el intestino, y cuando llegue el reporte hay pasos todavía más allá de un pólipo adenomatoso, que eso nos implicaría un chequeo antes de los 8 meses, de 8 meses a 1 año, si hay el que denominamos adenoma velloso o hay displasia. Displasia significa cambio en la estructura, aunque sea adenomatoso, pero que haya zonas histopatológicamente que el patólogo reporte como que hay una adenoma velloso y que esa lesión tiene una displasia. Mira cómo se ve un pólipo pediculado en el que tiene una cabeza y un cuerpo y que puede ser extirpado perfectamente a través de la colonoscopía. En la parte izquierda había otro pólipo señalado con la flecha que fue extirpado y ya ese paciente está totalmente curado. Ahora bien, ¿cuáles son los factores que quiero dejar en el ánimo de nuestros amables televidentes? Me preguntabas de la edad. Generalmente ocurre después de los 55, 60 años. Eso no implica que antes de los 60 años no aparezca el pólipo y poco a poco no vaya desarrollándose del cáncer. Pero generalmente suelen ser personas de más de 60 años de edad en que se presenta el cáncer colorectal. En segundo lugar, ¿cómo se presenta más? En hombres como en mujeres. Ligeramente más elevado la estadística en hombres que en mujeres a nivel mundial. En tercer lugar, ¿qué papel juega la herencia? Si tu papá, una herencia, un factor hereditario directo, padre a hijo, hijo de abuelo, o sea, consanguíneamente se ha comprobado que el cáncer colorectal es genético, al igual que el cáncer prostático es genético. Entonces, un factor importante de disminuir la colonoscopía a una edad más joven es que algún miembro de tu familia directa haya tenido cáncer. Debe hacerse la colonoscopía, que debe iniciarse a los 45 años, pero en caso de que haya un familiar directo, a los 40 años debe hacerse la colonoscopía. Debemos crear y llevar al ánimo de nuestros amables televidentes que para hacerse la colonoscopía, desgraciadamente, y en este caso los dominicanos, nos incluimos todos, casi siempre acudimos al médico cuando tenemos síntomas. Desgraciadamente estamos hablando de una enfermedad silente que cuando produce síntomas prácticamente no hay nada que hacer, que está en etapa muy avanzada y que metamos en la cabeza que si tenemos los siguientes factores: herencia, edad de más de 60 años, usted tiene hábitos tóxicos como el café, el alcohol y el tabaco. Una persona que ingiera más de 30 gramos de alcohol diariamente tiene una mayor tendencia, 3-por-1, a desarrollar un cáncer colorectal. Y tú dirás, ¿qué es 30 gramos de alcohol? Para que la gente entienda, 30 gramos de alcohol diariamente, hay cantidad de personas que nos están mirando, que en el dominó, salen del trabajo,
hacen su ejercicio y después se van con los amigos a las famosas peñas. ¿Sabe lo que es todo el mundo sabe lo que es un cuartillo de bebida alcohólica? De un cuartillo a medio litro de bebida alcohólica, llámese ron, llámese whisky, llámese vodka, y bebidas fermentadas tienden mayor tendencia a tener un mayor desarrollo de posibilidad de cáncer de colon. La alimentación, usted no ha mencionado. Fundamental, porque por eso es que te dijo, doctor Domingo del Pilar, juega un papel preponderante, fíjate bien, el consumo excesivo de carne roja, sobre todo el que se hace al carbón, o en esas ollas que vienen, esos sartenes que son de teflón, son cancerígenos. No significa que un día usted no se coma un buen filete o un buen pedazo de carne bien sazonada a la parrilla, pero el exceso lo produce. Lo produce la falta, no está muy claro, pero la persona que no ingiere muchas fibras y que consume muchos alimentos ahumados, como puede ser bacalao, arenque, los alimentos enlatados, los alimentos procesados, como las famosas salchichas que tú vas a un estadio de pelota en los Estados Unidos y lo que más se vende son los famosos hot dogs, combinado con bebidas alcohólicas. Allá no beben tanta bebida alcohólica como en el estadio Quisqueya y en el Cibao. Cerveza en cantidades industriales. Entonces, la comida juega un papel súper preponderante. Existe un síndrome denominado el síndrome de Lynch, que es la presencia casi siempre en la mayoría de los pacientes que desarrollan cáncer de colon o cáncer colorectal tuvieron un inicio de pólipo como el que acabamos de escribir. En el síndrome de Lynch, que es hereditario, no hay pólipos en todo el colon y es una formación brusca de la tumoración cancerígena y gracias a Dios no es un síndrome muy frecuente. Es importantísimo también que tengamos presente que afecciones de las cuales ya hemos hablado son predisponentes para cáncer de colon, como son las enfermedades inflamatorias intestinales que desarrollamos, las colitis inespecíficas, desarrollamos la enfermedad de Crohn y desarrollamos las colitis ulcerativas. Sobre todo en la colitis ulcerativa universal, es decir, que está afectada a todo el intestino grueso, ya que la colitis ulcerativa solo se presenta en el intestino grueso, el Crohn puede presentarse de la boca al ano. Las personas que tienen enfermedad inflamatoria intestinal deben estar permanentemente, además de que van a actuar con muchos brotes, pero este tipo de paciente tiene una mayor tendencia a desarrollar cáncer. El síndrome de intestino irritable, que es muy común, en el cual el paciente visita cantidad de médicos y todos los exámenes dan negativo, esa mucosa debe revisarse frecuentemente porque recuerda que en el síndrome de intestino irritable, que hace mucho que no hablamos de eso, es una inflamación que no se sabe qué la produce en el colon, que te puede dar diarrea, que tú puedes estar sentado con todo tu equipo de trabajo y te tienes que parar corriendo al baño y que tiende una tendencia importante a tener trastornos que podría desarrollar un cáncer de colon, pero no está totalmente probado. Entonces, ¿qué características y síntomas? Estos son los factores importantes que pueden hacernos desarrollar. Hay una enfermedad en el cual se puede presentar el cáncer en edad joven, que es la poliposis familiar múltiple. Son múltiples pólipos en todo el intestino que conlleva prácticamente hacia una degeneración maligna en la mayoría de los pacientes que van a necesitar una colectomía. Es uno de los casos. Pero ya ese es genético, ya ese cuando proviene de herencia familiar. Poliposis familiar, o sea, muchos miembros de la familia lo padecen. El síndrome de Lynch es muy esporádico. Estos son los factores genéticos ambientales más frecuentes para presentar. Ahora, síntomas. Síntomas ya es cuando la enfermedad... ¿Qué manifestaciones clínicas debemos tener presente y que nos llame la atención? Lo primero es que si usted tiene 45 años, por favor, no tenga ningún tipo de temor a una colonoscopía. Tú te la has hecho, yo me la he hecho. Todo el mundo a los 45 años se debe hacer una primera colonoscopía. Objetivo, detectar el pólipo hiperplásico o el pólipo adenomatoso que tiene mayor tendencia hacia la degeneración de la malignidad. A repetir el examen si aparecen pólipos para que podamos prevenirlo. Es la forma 100% segura de prevención. Ahora, el cáncer colorectal tiene 4 etapas que las vamos a describir. Si Carlos es tan amable, nos puso una primera imagen donde están prácticamente todas para que la podamos ver. Ahí le estamos mirando. Estamos mirando la etapa 0,
La etapa 0 es la que usted tiene a la izquierda de su pantalla, que es el pólipo hiperplásico o adenomatoso que acabamos de describir, que si es encontrado en una colonoscopía, esa etapa 0 de cáncer, al ser extirpado, usted está totalmente curado del cáncer colorectal. Está la etapa 1, cuando ya ese pólipo, usted no se hizo su colonoscopía, el pólipo está instalado y comienza a entrar hacia las capas internas del colon. El colon tiene 4 capas fundamentales. La mucosa, que es la capa más profunda, pero es la capa que vemos los gastroenterólogos cuando hacemos una colonoscopía. La mucosa de adentro hacia afuera. Recuerda que cuando hacemos una colonoscopía estamos viendo el final del colon. De adentro hacia afuera estamos teniendo la mucosa. Todo eso que estamos mirando ahí es mucosa. Ese pólipo en la parte 1, que es la segunda imagen que nos muestra Carlos y su equipo, es la etapa 1 del cáncer colorectal. Ahí ya el cáncer ha tomado la mucosa y ha llegado hasta la muscular. Y reitero, las 4 capas que tiene el colon. Mucosa, submucosa, muscular y serosa. Quiere decir que en la etapa 1 hay 3 capas del colon que ya el tumor ha ido penetrando y ya es un cáncer instalado, etapa 1. En la etapa 2 estamos mirando cuando el cáncer toma las 4 capas de la mucosa que está en el colon. Mucosa, submucosa, muscular y serosa. Quiere decir, ya todo el colon está tomado y ya ese es un cáncer que está en etapa que comienza a ser avanzada. La etapa 3 es cuando tomó todas las capas del colon y todos los ganglios del organismo, lo que denominamos sistema linfático, donde están los ganglios, el cáncer ha pasado todas las capas del colon y toma la parte linfática, que es a través de donde una tumoración maligna se corre a otro órgano, que es lo que se denomina metástasis. En la etapa 4 está tomado toda la parte del intestino, los ganglios linfáticos adyacentes, y ya a través de los ganglios linfáticos el cáncer colorectal tiende a invadir casi siempre pulmón e hígado, en casos excepcionales cerebro, pero se va al hígado a través de los ganglios que tenemos alrededor de todos los órganos del organismo. Esa etapa 4 es una etapa con una mortalidad de menos de 3 a 5 años, no importa lo que se haga. Entonces nosotros queremos dejar sembrado. Ahí tuvimos la oportunidad de ofertarle a los amables televidentes las 4 etapas. ¿En cuál de esas 4 etapas ya comienzan a sentirse los síntomas, las manifestaciones que le indiquen al paciente que algo anda mal en ese sentido? Desde que llegaste a la etapa 2, dependiendo del lugar. ¿Y cuáles son esos síntomas? Esa es una muy buena pregunta, porque recordarás que hace un momentito le explicaba a los amables televidentes a una pregunta tuya, que el cáncer se divide en cáncer del colon derecho. Ese es un cáncer en el que necesita que avance más, porque en la parte derecha del intestino grueso, donde comienza el ciego, donde está el apéndice, es más ancho y se necesita que el tumor haya ocupado mucha luz del intestino para que produzca síntomas. Sin embargo, en el cáncer del lado izquierdo, donde está el colon descendente, el sigmoide y la ampolla rectal, es más estrecho y los síntomas suelen presentarse primero. Pero esto no conlleva que los riesgos no sean exactamente iguales a lo que hemos mencionado cuando están ocupadas las diferentes capas. En el cáncer del colon derecho, generalmente el tumor crece de adentro y va lentamente produciendo obstrucción. En ese tipo de tumor vamos a tener que el paciente va a tener alteración en su hábito intestinal, que es una llamada importante de cuando se te prende la luz roja en un carro que tú vas en una carretera. Hoy, ¿por qué esta luz roja se prendió? Déjame parar, pero el carro está caminando bien, pero se prendió una luz roja. No siga caminando, párate a ver por qué esa luz roja está sucediendo. Esa primera etapa es, oye, pero yo evacuo bien todos los días, y esas son preguntas que tú mismo te haces cuando tú, eso es una parte privada de cada ser humano, pero yo todos los días voy al baño. ¿Y por qué yo tengo 3 días que no voy al baño, 4 días? Nunca en mi vida me había pasado esto. 1. 2, pero ¿y por qué yo estoy evacuando tan fino? Lo que llamamos evacuaciones en cinta. ¿Y por qué mis evacuaciones son tan finitas o en pegoticos? ¿Y por qué yo sigo estreñido? 2. 3, sensación de cansancio
pérdida de peso, pues yo estoy comiendo bien y he rebajado como 10 o 12 libras. Y no estoy haciendo ejercicio. Y no estoy haciendo ejercicio. ¿Por qué estoy perdiendo peso? Estoy explicando cuáles son los síntomas característicos del cáncer de colon avanzado. Colon derecho. Colon izquierdo. La luz del intestino es más estrecha. El colon cuando va bajando, de colon descendente, sigmoide más estrecho y ampollas rectales donde reposan las materias fecales. Entonces, en el cáncer de colon izquierdo hay una mayor tendencia a la obstrucción y puede ser el primer síntoma, puede ser que el paciente presente una oclusión intestinal, que el paciente cuando hagamos los exámenes tenga anemia, que en un examen rutinario que nos hacemos todos por lo menos una vez al año, es muy raro que un televidente que nos esté mirando no vaya a un médico de cualquier especialidad y no se haga un examen. Bueno, tú me acabas de decir que tuviste referencia, por algo fuiste. Sí. Pero es muy difícil. No hay en la televisión ahora mismo nadie que por lo menos una vez al año un médico nos le indique una serie de exámenes. Entre eso están las materias fecales. La presencia de sangre oculta en las materias fecales. La presencia inexplicable. Pero yo como perfectamente bien. ¿Y por qué yo tengo esa hemoglobina? El doctor me dijo que tengo la hemoglobina muy baja. A ese paciente hay que investigarlo urgentemente porque son los primeros síntomas llamativos. En cuanto a la ampolla rectal, tenemos 6 centímetros cuando hacemos el tacto rectal, en el que muchas veces sentimos la protuberancia antes de que el cáncer esté avanzado. Pero la mayoría de las veces en un tacto rectal el cáncer está en el sigmoide, ahí no llega el dedo. Ahí amerita o una sigmoidoscopía, que es un examen que solamente ve, como lo dice su nombre, la parte de la ampolla rectal y el sigmoide, pero el resto del colon no lo ve, ni sabe lo que hay. Pero para el cáncer colorectal una sigmoidoscopía, sobre todo la flexible, llega hasta el ángulo esplénico y hay una rígida que puede ver la ampolla rectal y los primeros 25 o 30 centímetros de llegar hasta el sigmoide. Ahí podemos encontrar y a través de esto se pueden tomar biopsias. Entonces, la sintomatología diferente del colon derecho y el colon izquierdo es completamente diferente. En el cáncer de recto, las primeras manifestaciones pueden ser, y fíjate que la mayoría de la gente que nos está mirando les ha sucedido que vea sangre roja en las materias fecales y que es lo que se denomina una rectorragia. Eso implica que hay un sangrado en la parte más baja del intestino grueso, en la parte inferior. La mayoría de las personas, incluso tengo un íntimo amigo, que me voy a reservar el nombre, que desarrolló un cáncer colorectal, que me lo encontré un día en un restaurante y pasándome por el lado me dijo, tengo que ir por allá porque tengo una hemorroide que me están matando, cada vez que voy al baño estoy sangrando y me estoy poniendo una pomada y no se me quita. Lo dejé de ver, no fue a mi oficina, a los 2 meses le detectaron un cáncer colorectal y antes de 2 años había muerto. Una persona sumamente vinculada y que tú conoces mucho. Precisamente porque en el momento que se le dio el aviso, no le prestó y gran atención. parte de la gente que nos está mirando que ve sangre en el papel, sangre en la ropa interior o sangre en las evacuaciones, tengo hemorroides. Y generalmente el vecino se automedica. El vecino del escritorio cerca tuyo, Domingo, ponte esta pomadita. A mí me quitó. Sí. Bueno, si bien es cierto que el 80% de los sangrados rectales pueden ser por una dilatación del plexo hemorroidal, pero ahí está el cáncer colorectal, que se puede ser una importante causa. Las pruebas para diagnóstico y el tratamiento, que se nos agotó el tiempo. Las pruebas fundamentales para detectar el cáncer colorectal, sin lugar a dudas, es número 1, todo paciente que tenga 45 años, hablábamos que es casi igual en mujeres que hombres, sin embargo los afroamericanos, y no se sabe por qué las personas de raza negra tienen mayor tendencia a desarrollar cáncer del colon en sentido general. El cáncer de colon derecho y el cáncer de colon izquierdo y el cáncer colorectal se puede presentar a partir de los 45, 60 años en cualquier persona, pero esta raza tiene una mayor preponderancia. La colonoscopía es fundamental para detectar el pólipo adenomatoso y volvemos a insistir a los amables televidentes que ahí lo estamos mirando en pantalla y ahí vemos el instrumento extirpando. La excelente imagen, Carlos, para terminar el programa. Fíjate cómo
en ese simple examen, mira la pinza donde está y mira la pinza, si se puede aumentar la primera. Mira el colonoscopio extirpando el pólipo adenomatoso, o sea, o el pólipo hiperplástico. Ahí ese paciente está curado. Ese es el momento en el que se está haciendo la prueba, se está haciendo el estudio para determinar, pero halló la anomalía y aprovechó y la extirpó en el mismo ahí momento. Ahí está curado ese paciente de que no va a tener un cáncer de colon, porque al año o a los 8 meses se le va a repetir. Entonces, importante que en una persona ya desarrollada con cáncer colorectal en etapas 2, 3 y 4, fuera de la etapa 0, la etapa 2, 3 y 4, la 4 es de muy mal pronóstico, tiene la posibilidad de que no se puede extirpar. Mira, ya un cáncer avanzado, fíjate como ya ese pequeño polipito que tuviste, miren lo que se ha convertido en menos de 5 años. Ese ya es un cáncer etapa 4, ya ahí debe haber tomado todos los ganglios y posiblemente metástasis. Ahí estamos mirando el cáncer en el colon descendente, pero para aprovechar estos minutitos que nos quedan, es importante que además de la colonoscopía, en el paciente que se le detecta un cáncer de colon ya diagnosticado tipo 2 en adelante, 2, 3 o 4, se le debe hacer una tomografía axial computarizada para ver si ya a través de ganglio linfático no está tomado el hígado ni está tomado el pulmón. Nos va a dar informe, una resonancia magnética y una serie de exámenes de laboratorio, y en condiciones normales de rutina, toda persona que en ese examen que tú te hablaba, que todo el mundo se hace, que aparezca sangre oculta en las materias fecales y la hemoglobina un poco baja, vaya a un gastroenterólogo y hágase todas sus pruebas que pueden ser la diferencia entre la vida y la muerte. Etapa 3 y 4 es quirúrgico, extirpación del tumor y utilizando quimio y radioterapia. Papel de la quimioterapia es, una vez extirpado el tumor y la parte del intestino donde estaba, siempre tratando de llevarse partes sanas por parte del cirujano oncólogo, que es quien debe operar estos casos. La quimioterapia va a destruir las células malignas que se encuentren en la lesión. Hay casos que no son operables, que son detectadas en etapa 4 ya con metástasis. Ahí lo único que habría es quimio y radioterapia. La radioterapia va a reducir el tamaño del tumor. En los casos de metástasis en el hígado, existe un tratamiento de crioterapia y de embolización que se realizan en el país, que es la de destruir el tumor a base de mecanismos importantes. Lo realiza el doctor Fabricio González en la Plaza de la Salud, lo realiza también el doctor Pérez ¿cómo se llama esto? En ginecología y obstetricia, y el pronóstico después que pasa de la etapa 2 es muy malo. El mensaje final es que acabamos de demostrar, dándole una idea a la población, que es un cáncer prevenible, que es un cáncer curable, que si usted fue detectado en etapa 3 o 4, desgraciadamente, la calidad de vida